la inmoralidad sexual. He comenzado desde la semana pasada con la introducción, con algunos aspectos introductorios, y voy a continuar esta mañana con el tema. Les decía la semana pasada que es interesante, después de ver cómo el requerimiento a los conversos gentiles, ahí en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, es interesante ver cómo el requerimiento que los judíos hicieron a los conversos gentiles se basó en tres cosas, principalmente hablando de la idolatría, la fornicación y el hecho de consumir sangre, de comer carne a la manera quizá de comer de los sacrificios o de animales ahogados que no se les había previamente sacado su sangre. Esto al parecer era algo precisamente algo que en lo que los gentiles, los que no eran de parte del pueblo de Dios, llevaban a cabo. Y el asunto aquí es que el pueblo judío se inquietó cuando de repente en la casa de Cornelio el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta de que Dios les ha concedido a ellos también gracia y les ha dado el Espíritu Santo. Y hay entonces una asamblea, y en esta asamblea es interesante cómo ver que Dios estuvo en el asunto. Había mucha discusión ciertamente, y ese es el problema que quizá podemos tener humanamente nosotros. A veces cuando disertamos sobre algunas cosas en Dios, verdades y cosas del consejo de Dios, su palabra, y no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y simplemente vamos a lo que nos parece, no lo que realmente la Escritura dice, o a estar abiertos, clamando desde nuestro interior el favor de Dios a través de su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Creo que de las cosas que debemos de abrazar de lo que dice la Escritura es que el Señor Jesucristo dijo que traería el Espíritu, derramaría el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y de hecho tenemos que abrazar la palabra de Dios en este sentido, en que el mismo Jesús habló de esta bendición que tenemos. Y podemos decir entonces: Padre, tu palabra dice, el Espíritu de Dios vendría para guiarnos a toda verdad. Te suplicamos que por favor lo hagas. Y en esa manera el Espíritu de Dios pueda traer en todos una unidad. Si usted ha leído Hechos de los Apóstoles capítulo 15, se habla de que hubo mucha discusión con respecto a esta circunstancia, que el mismo Dios fue el que permitió esto, porque el Espíritu Santo no es dado a través de los hombres. O sea, los hombres no son los que dan el Espíritu Santo, es Dios el que da el Espíritu Santo a los hombres. Usted pudiera orar por una persona y necesariamente porque está orando por una persona, Dios no le va a dar el Espíritu Santo a esa persona, sino que Dios es el que lo da, y lo da en la medida en que Dios puede ver en el corazón de un hombre o una mujer un corazón realmente arrepentido y que abraza la confianza en Cristo, en la provisión de Dios Padre hacia los pecadores. Ahí es donde Dios da el Espíritu Santo a las personas. De hecho es que hubo mucha discusión, y en el versículo 15, en el versículo 28, perdón, 29, es interesante poder ver lo que dice la Escritura: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien hacéis, pasadlo bien. Muchos judíos estaban en conflicto porque ellos querían imponer sus leyes, sus tradiciones a los gentiles. Entre ellos, una de las cosas que más ellos querían imponer era la circuncisión, por aquello de que era la señal de que pertenecían al pueblo de Dios. Pero en esta discusión el Espíritu Santo estuvo, y es interesante cómo dice Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, dice: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y fue el Espíritu Santo el que estuvo allí
diciéndole a ellos qué es lo que deberían de hacer con esos nuevos convertidos, que no eran judíos, que no conocían al Dios verdadero. Y hay tres cosas allí que se nombran, pero de una manera quizás más relevante, el caso de la idolatría y la fornicación como base quizá del surgimiento de los demás pecados. Recuerde usted que quizá hablar de cuál sería el pecado principal o más influyente en los judíos sería hablar de la idolatría. La idolatría implica dejar a Dios de un lado, y dejar a Dios de un lado implica estar a expensas de Satanás mismo. Y si Satanás toma la vida de una persona o tiene la vida de una persona, hermano, se desprende todo desorden. Todo desorden se desprende. Toda clase de desorden. ¿Comprende lo que le estoy diciendo, amado? Porque usted dirá, no, ¿qué tiene que ver la idolatría? La idolatría no solamente es una manera como se manifiesta la carne o se manifiesta el pecado. Pecar es errar. Y erramos de muchas maneras. Una de ellas es la idolatría. Cuando coloco un ídolo, cuando cambio a Dios por otros dioses y dejo a Dios de un lado. Y si dejo a Dios de un lado, quedo a expensas de Satanás. Y cuando Satanás viene con toda. Amén. En la PDT, déjeme leerle ese mismo texto, Hechos 15, 28 al 29, dice: el Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. 2 puntos. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Esa fue la respuesta o la carta que fue llevada a los recién convertidos gentiles, que la gracia de Dios le había sido impartida, pues Dios había dado el Espíritu Santo a esos creyentes. Y si Dios lo hace, ¿quiénes somos nosotros para impedir? Nuestro deber como iglesia o como creyentes es poder seguir alimentando a esas personas y acogerlas como hermanos en la fe. Creo que de esto les dio testimonio el mismo Espíritu Santo que estuvo en medio de estos que estaban reunidos en esta asamblea en Jerusalén. Amén, amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1 versículo 24. Y recuerde cuál es el tema que estamos tocando: la inmoralidad sexual. Romanos capítulo 1 versículo 24. Dice la escritura: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese versículo, si usted mira el contexto inmediato en el versículo 23, usted se dará cuenta de cuál fue la razón de que estas personas llegaran a caer o llegaran a este punto, hermano, en lo que dice el versículo 24. Si usted mira el versículo 23, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles. Y ahí hay idolatría. Y el versículo 24 dice: por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. Amén. El contexto dice: no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, razonaron sobre Dios, se portaron necios, apartaron a Dios, pusieron a Dios de un lado, pretendiendo ser más sabios que Dios, se hicieron necios, y lo que llegaron a hacer en su propio pecado es que cambiaron a Dios por la idolatría. Y por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron. Mire donde va a aterrizar inclusive eso: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No solamente se vio afectada su alma, sino que lógicamente el cuerpo. De hecho, cuando el alma se afecta, el cuerpo se afecta. Si usted se preocupa mucho y se estresa, su cuerpo se enferma. Si usted mancha su alma con el pecado, inmediatamente eso va a repercutir también contra su cuerpo. Su alma va a llevar a su cuerpo a la deshonra. Permítame seguirle leyendo entonces, una vez le he nombrado esa escritura. Dice: una nación entregada a la inmoralidad sexual, o en la que
ha aumentado la inmoralidad, es una indicación de que ha sido abandonada por Dios. Tremendo eso. Una nación entregada a la inmoralidad sexual, o que ha aumentado esa inmoralidad, es una indicación de que Dios ha abandonado esa nación. Quizá es algo que comenzó con algo simple. Es por eso que debemos guardar los ojos en medio de una sociedad que exhibe la inmoralidad desde lo más simple hasta lo más abierto. Le estoy hablando a la iglesia, porque hablar esto a quien está sumido en su pecado, solamente que el Espíritu Santo esté frente a él a través de un creyente hablándole el evangelio, pero hablarle a alguien acerca de esto para que lo deje sin que yo esté delante de esa persona con el consejo de Dios en mis labios, el evangelio, creo que difícilmente será algo en lo que alguien preste atención. Amén. Y será algo difícil en lo que alguien pueda prestar atención. En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11, quiero que vaya ya. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11. Versículo 11 dice: más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Pablo está exhortando porque parece ser, si somos entendidos, que en la iglesia o en esta ciudad de Corinto, y específicamente en la iglesia, habían tales personas que se llamaban hermanos, pero no lo eran. Por eso dice: aquellos que llamándose hermanos son fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, son borrachos, ladrones. Dice: con eso ni coman. ¿Usted se imagina cómo sería si hoy verdaderamente fuéramos creyentes que abrazáramos literalmente este versículo? Porque lamentablemente dentro de la iglesia del Señor se halla lo que dice la palabra: los que estaban y no eran. Es importante, mi estimado hermano, que usted y yo muy honestamente hagamos lo que el apóstol Pablo mismo decía, creo que a esta misma iglesia de los Corintios: examinaos si estáis verdaderamente en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es el evangelio. Es estar en la condición de haber comprendido de manera precisa arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es que yo reconozco que soy pecador, me aparto de mis pecados y abrazo la cruz. Valoro el sacrificio de aquel que murió en la cruz por mí. Cuando esas dos cosas han sido entendidas en un hombre y una mujer, entonces ahí es donde la gracia de Dios abraza a la persona y la persona nace de nuevo. Y naciendo de nuevo, créalo que el Espíritu de Dios lo va a llevar en la voluntad de Dios, y esa persona arregla las cosas porque las arregla. Arregla lo que está mal porque no quiere seguir errando como venía errando. Cuando la ley viene, los mandamientos de Dios vienen y nos desnudan el corazón y nos hacen ver la clase de persona que somos, es ahí cuando el evangelio viene y hace efecto. ¿Cómo decirle a una persona que está enferma de cáncer, por ejemplo, internamente, y la apariencia de ella en ese momento es fuerte y muy deportiva?
No lo creerá hasta que no le muestres los exámenes. Hasta entonces no creerá lo que se le dice como para recibir una quimioterapia. Si se ve sano, fuerte, vigoroso. Es lo mismo cuando se le habla a la gente acerca del evangelio y no se le muestra su condición. Y eso es lo que vino a hacer la ley, a mostrarnos la condición de pecado, que somos mentirosos, que matamos. Alguien dirá: pastor, yo no he matado ni una cucaracha. A lo mejor usted no ha matado a nadie con un arma blanca, un arma de fuego, pero las palabras bastan para matar a alguien. El odiar a alguien basta para matarlo y convertirnos en un homicida. Pero todo lo que el hombre pueda llegar a errar en la voluntad de Dios están en esas 10 palabras. No matarás, no mentirás, no adulterarás, honra a tu padre y tu madre, no uses el nombre de Dios en vano, no te inventes dioses, no hagas imágenes y te postres a ellas, no codicies, guarda el día del Señor, el día de reposo. Y sé que se estará preguntando sobre ese último que le dije, pero vaya suave, ahora no es el tema. Los creyentes son llamados a no juntarse con ninguna persona que, profesando la fe, decir que es cristiano, se encuentre en una continua, escuche, continua práctica de inmoralidad sexual. Continua práctica, esa frase es importante tenerla en cuenta. Continua práctica. Una cosa es que el creyente pueda llegar a caer en alguna inmoralidad, pero no porque su vida es una vida de continua práctica. Pero cuando alguien, diciéndose hermano, vive y que profesa la fe, vive en una continua práctica de moralidad sexual de cualquier tipo y que no se arrepienta de esto y hasta quizá presume, es evidencia de que hay gente no convertida en la iglesia. Amén. Habrá que pensar mucho y meditar mucho en algunas cosas dentro de la iglesia. Una evidencia quizá de que pueda haber gente que aún no ha nacido de nuevo, no se ha convertido realmente, no ha tomado una decisión de arrepentimiento y de fe genuina, es la presencia de mucha sensualidad en la iglesia. Mucha sensualidad. Perdónenme las mujeres, pero de ahí que quizá el apóstol Pablo hablara de las mujeres que fueran castas en su forma de vestir. Porque yo creo que si hay un espíritu y ese espíritu es el del Dios Santo dentro de una mujer, a esa mujer no hay necesidad de enseñarle cómo se debe vestir, cómo debe andar, cómo debe venir a la iglesia y en cualquier parte donde esté. No hay necesidad de enseñárselo, digo yo. No obstante, quedó escrito en la palabra: las mujeres sean prudentes, sean castas, su atavío no sea el de la ropa, y quizá ropa muy cara y todas esas cosas. No es que una mujer no se pueda arreglar. A mí no me gusta ver una mujer cuando es así como toda descuidada, despeinada. Me agrada ver una mujer que se arregle. Y mayormente cuando es recatada. Porque si no lo es, para mí se puede convertir en un problema de tentación. ¿Qué dicen los varones aquí? Los demás que son ya tienen alas y están volando. Si vienen las hermanitas con sus pantalones y la blusa y transparencias y todas esas cosas, y aparte de eso tienen el buen cuerpo que Dios les dio y llegan así, hermano, o algo pasa con usted, hermana, o qué sé yo.
A veces la excusa de alguna mujer es: ay, pero es que acaso no es cristiano. No sea ilusa, hermana, ni ignorante. No erréis las escrituras, porque sí es verdad que puede haber un problema de este tipo en un hombre o en una mujer, de igual forma. Oro a Dios para que pueda haber entendimiento en esta mañana para cada uno de nosotros. Una evidencia quizá de que pueda haber gente no convertida en la iglesia es la presencia de mucha sensualidad. No se trata acerca de que Dios está en contra del arreglo y el decoro, pero sí de la sensualidad. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Dios de la inmoralidad sexual? Y ahora voy a tocar unos puntos acerca de lo que la Biblia habla acerca de la inmoralidad sexual. Y yo sé que a lo mejor usted ya ha pasado por algunos de esos versículos, pero la Biblia nos insta, hermano, constantemente a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones y que cada día nosotros estemos alimentándonos de su palabra. Es precisamente esta una de las cosas por las cuales nosotros podemos lograr vencer la inmoralidad sexual que está polulando de manera tremenda en nuestro alrededor. Número 1, la inmoralidad es una característica de los hijos de desobediencia y Dios es justo cuando envía su ira sobre estos. Número 1, la inmoralidad es una característica de los hijos de desobediencia y Dios es justo cuando envía su ira sobre estos. Hablar de los hijos de desobediencia, cuando la Biblia habla de los hijos de desobediencia, se refiere a aquellos que no han aceptado el evangelio, el cristianismo, el sacrificio de Cristo. A esos son los que llama el apóstol Pablo los hijos de desobediencia, aquellos que no aceptan el evangelio, que no lo reciben, que quizá dicen creer en Dios, pero no reciben el mensaje de gracia y la bondad y el regalo de la salvación, porque simplemente quieren seguir abrazando su pecado y no quieren arrepentirse, cambiar de dirección su vida, y tienen en poco lo que Cristo hizo en la cruz. No aceptar ese sacrificio, hermano, es tener en poco que Él murió en la cruz y sufrió todo lo que sufrió, el dolor, los golpes y lo peor, la carga pesada de todos los pecados de los hombres sobre Él, la culpa toda. Imagínese, puede imaginarse usted ahora toda clase de pecado del que usted ha escuchado, y quizás usted se ha aterrado y usted puede decir: ¿cómo puede ser? Esos pecados, esas culpas cayeron sobre Jesús. Imagínese la carga. Y Él pagó el precio, la muerte que merecíamos usted y yo. Y no valoramos eso. Nos importa nada. Tremendo, ¿verdad? Los hijos de desobediencia son aquellos que no aceptan esa bondad que Dios entregó a ellos mismos. En Efesios capítulo 5, versículo 5, dice la escritura: ¿sabéis esto? Oiga lo que dice el apóstol a los efesios. ¿Sabéis esto? Ellos ya saben, ya lo han oído, que ningún fornicario o inmundo
o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, la gente que no quiere aceptar el evangelio, la gente que no quiere arrepentirse, que no quiere seguir el evangelio, que no quiere nada con la Biblia, que no quiere nada con la iglesia, que no quiere nada de Dios. Y a lo mejor ha resuelto, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo soy buena persona. Pablo expresa sin rodeos que se toma estas cuestiones muy a pecho. Muy a pecho. Es lo que les está escribiendo a los efesios. Me imagino cuando ellos leyeron esto se pudieron dar cuenta de cómo Pablo está siendo muy serio en lo que está hablando a la iglesia. Ustedes saben que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. No se engañen con palabras vanas. No se engañen. No saquen argumentos. No sean necios a sacar sus propias palabras, sus propios razonamientos, que fue lo que pasó a los romanos. Romanos capítulo 1, lo que leímos. Se encerraron en sus propios razonamientos, a razonar sobre lo que Dios dice, que ya está dicho. Él dice, es así. Hay vida eterna si hacen esto y hay infierno si hacen esto. Es radical. No hay que razonar sobre esto, simplemente es que arrepentirse y reconocer nuestros pecados. El hombre tiene que llegar a hacer eso. Sumado a eso no hay nada de obras que yo pueda hacer, o mi bondad, o lo que yo pueda mostrar como buenas obras para pretender ganar la vida eterna. ¿Cuántas buenas obras tendría yo que hacer para entrar al cielo si de obras se tratara? Pero Pablo habla sin rodeos, hermano, en cuestiones como estas. Pablo recurre en este versículo al conocimiento que ya poseen sus lectores. Antes recibieron la enseñanza y por lo que aprendieron, entonces tienen que saber que ningún fornicador, impuro o avaricioso tiene parte del reino de Dios. Porque a lo mejor allí en esa iglesia habían muchos no nacidos de nuevo. Y les estaba predicando el evangelio. Les estaba hablando acerca de la ley, de la cual ellos estaban esclavos. Porque la ley nos lleva a esclavizar, hermano. Porque nos muestra el pecado, no porque la ley sea mala, sino que cuando dependemos de hacer las obras de la ley, de obedecer la ley, cuando se trata de eso, ninguno de nosotros podrá hacerlo de tal manera que pueda entrar al reino de Dios. Y no lo puede hacer porque simplemente el pecado está dentro. El errar es el defecto que entró al ser humano y lo va a llevar siempre a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, a la buena voluntad de Dios, que es la ley. No robar, no matar, no adulterar, no codiciar, no tomar el nombre de Dios a la ligera para jurar. Cuando vaya a hablar, usted nunca ponga a Dios por delante para decir algo. Pongo a Dios, no, deje eso. Tenemos que rogar a Dios que Él nos pueda hacer entender lo profundo de su santidad, lo extremo de su santidad, a tal punto que ni siquiera nos atrevamos a tomar el nombre de Dios para confirmar algo. Tú sí sea sí, tú no sea no. Permítame continuar aquí. Posiblemente la frase subordinada que dice que es idolatría, ahí en el versículo 5, dice: ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría. No debemos relacionarla únicamente con avaro. A veces puede haber un problema en esta interpretación, ¿sabe?
Y no debemos quizás relacionarla únicamente con el hecho de ser avaro, porque alguien avaro, normalmente se entiende avaro a alguien que se relaciona con el dinero, quiere tener más riqueza material y es un avaro. Y Jesús dijo: no puede servirle a dos señores, a Dios y a las riquezas, de tal manera que las riquezas están puestas como un Dios. Si alguien es avaro, está pretendiendo tener mucho dinero, tener mucha riqueza material, y al final esa riqueza material se convierte en un Dios. Hace de la avaricia por el dinero un Dios. Sino que también se debe relacionar con fornicario e inmundo. Los pecados de la fornicación y la impureza sexual para Pablo tienen el mismo peso y gravedad que la idolatría. El pecado sexual, la pornografía, se puede llegar a convertir en un Dios para una persona. No puede vivir sin ello. Se vuelve un idólatra, su ídolo. Es tal el caso que puede llegar a extremos con respecto a esas situaciones. Yo quiero leerle lo que el Señor advirtió al pueblo de Israel. Y fue a Israel específicamente porque Dios se manifestó en principio a una nación, Israel, y de ahí su plan estaba para extenderse hacia todas las naciones. Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18. Voy a leerle algunos versículos. Dice: relaciones sexuales prohibidas. Relaciones sexuales prohibidas. Voy a leerle. Dice, voy a leerlo en una versión católica. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a los israelitas lo siguiente: yo soy el Señor su Dios. No sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. O sea, el mundo, en este caso Egipto puede significar o tipificar el mundo. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Canaán puede significar también el mundo mismo, y nosotros estamos en el mundo, pero no debemos participar del mundo. Cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes, decretos. El hombre que los cumpla vivirá. Yo soy el Señor. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella. Yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo las relaciones sexuales con tu madre. Además, ella es tu madre y no debes hacerlo. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con tu hermana, ya sea tu hermana por parte de padre o por parte de madre, ya sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No debes tener relaciones sexuales con ella. No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones con la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No debes tener relaciones con ella. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Es de la misma sangre de tu padre. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre. Es de la misma sangre de tu madre. La tía, ¿no? No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su mujer, pues es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, pues es la mujer de tu hijo. No debes tener relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su mujer. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con la hija de esa mujer. Oiga, como el que tiene la novia y duerme con la suegra, ¿no? Para tener también relaciones sexuales con ella. Esa es una conducta depravada, pues son
de la misma sangre. No tomes como mujer a la hermana de tu esposa, ni tengas relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear enemistad entre ellas. No tengas relaciones sexuales con una mujer en su periodo de menstruación. No te acuestes con la mujer de tu prójimo, ni tengas relaciones sexuales con ella, para que no te hagas impuro por esa causa. No entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloch, etcétera, etcétera, etcétera. Una nación entregada a la inmoralidad sexual o en la que ha aumentado la inmoralidad es una indicación de que ha sido abandonada por Dios. Pregunta: ¿qué pasa hoy? ¿No pasa igual? ¿Algo de lo que leímos no sucede hoy? Sin embargo, la exhortación es para la iglesia, de no llegar o consentir nada que tenga que ver con inmoralidad sexual. Quizá usted diga: llegar a ese punto, pastor. Un creyente no llega a ese punto. Pero yo creo que Dios está hablando hoy a lo profundo del corazón, a los secretos más profundos. ¿Usted me está escuchando? Esto es muy serio, hermano. Yo estoy hablando serio. Y espero que usted esté tomando esto seriamente. Porque la intención de Dios, hermano, es ir a los pensamientos más profundos suyos y míos con respecto a la inmoralidad sexual. Idólatra. El significado de idólatra en el griego viene de la palabra eidololatres. Eidololatres significa idólatra, y es una palabra que está estrechamente relacionada con otra muy similar: idolatreia. Idolatreia, que significa culto idólatra. Amén. E idololatres indica aquel que sirve a los ídolos. Idólatra e idololatres indica a aquel que sirve a los ídolos. Y vuelva a recordar usted lo que leímos en Efesios capítulo 5, versículo 5, hablando del avaro, el fornicario, que es idólatra. Así que alguien que es pornógrafo, que es fornicario, que es adúltero, prostituta, es un idólatra que sirve a su ídolo. Yo escribí aquí aparte una nota, se la voy a leer. Una nota: la inmoralidad sexual se desprende del séptimo mandamiento de la ley de Dios. Etimológicamente proviene del latín adulterium. Etimológicamente la palabra inmoralidad sexual proviene del latín adulterium, y que se aplicaba con el mismo sentido y significado, derivando este vocablo del término adulterare, que significa adulterar, que significaba alterar o falsear algo, y que se aplicaba a aquellas cosas que fraudulentamente eran modificadas. Cuando dice no adulterarás, el mandamiento, la ley moral de Dios,
Lo que está hablando es: no alteres, no falsees lo que yo he hecho, lo que es originalmente. Adulterar es algo que tiene relación con lo sexual. Déjeme ir un poco más. Cuando se hablaba de adulterar o adulterare, era algo que se aplicó con lo referente al vino, al aceite, la leche, a los que les echaban alguna otra cosa. Por ejemplo, a la leche le echaban agua, o al queso le echan harina de trigo, y que lo mezclan y ya no es original. Entonces, cuando se habla de adulterar, se habla de, normalmente cuando se habla de adulterio se conlleva al hecho matrimonial. Lo original de Dios con respecto a las relaciones sexuales, a lo sexual, Dios lo estableció dentro del vínculo del matrimonio, donde un hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre. Pablo hablaba en 1 Corintios capítulo 7: el cuerpo mío le pertenece a mi esposa, el de mi esposa al mío. Ojo con eso, porque a veces no entender eso, llegan hombres a violar a su mujer y a hacerles cuanta cosa quieren. Y 1 Tesalonicenses 4:3 creo que dice: tengan a su mujer en honor y santidad. Lo que está diciendo es que en un matrimonio somos del uno al otro. Si sexualmente yo tengo deseo, Dios me dio una mujer, pero aún con ella, si llevo a cabo una relación, hágalo en santidad, pureza. Y lo mismo ella, porque de lo contrario estamos viendo a la persona como una cosa, y lo que estamos tomando es la inmoralidad sexual o la fornicación como un Dios ha tomado control sobre nosotros. Y eso pasa con el mundo. Así que cuando se habla de adulterar, cuando dice no adulterarás, todo lo sexualmente que usted pueda escuchar hoy, eso que leímos en Levítico, todo eso se desprende de esa sola palabra: no adulterarás. Todo eso, todo desorden sexual, toda clase de relación sexual ilícita. Amén. Voy a leer Efesios 5 del 5 al 6 en algunas versiones. Déjeme ubicarme aquí. Voy a leerlo en algunas versiones. Efesios capítulo 5. No se distraiga, amado, porque esto es importante para usted y para mí. Déjeme señalarlo aquí y voy a leerlo en algunas versiones. Le dije Efesios 5 del 5 al 6, ¿verdad? En la TLA dice: bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. En la PDT dice: pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Note que está hablando de práctica. De práctica. Se supone que la iglesia no practica. La exhortación de Pablo, y está escribiendo la iglesia, pero la exhortación de Pablo es a que cada uno se revise.
de que si usted está siendo un practicante continuo, es que usted no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo no quiere pecar, no quiere hacer estas cosas. Porque en el mundo las hizo, de alguna manera hizo algunas. No estoy diciendo que todas. Yo caí en muchos pecados sexuales, pero no es toda la lista de Levíticos. Pero todos caímos en alguna manera. La exhortación aquí es general. Es quizá a muchos efesios que estaban dentro de la congregación de Éfeso y estaban allí y no habían nacido de nuevo. Pero también era para alertar a los que ya siendo nacidos de nuevo no le dieran lugar cuando esa tentación viniera. La Nueva Biblia Viva dice: sepan esto, jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. Y esos son los pecados del mundo. No adulterarás. Ley moral de Dios. ¿Quién puede cumplir la ley moral de Dios? Nadie. De ahí la provisión de Dios. Cristo, que echó toda la culpa del pecado del mundo y fue y pagó el precio. Y se levantó de los muertos para darnos vida. Y el que se encuentra con esa ley y reconoce que no puede cumplirla, se arrepiente y determina cambiar su camino y abraza la cruz de Cristo, abraza a Cristo, porque Él tomó mi lugar y al levantarse me está dando el regalo de la vida. Si yo hago esas dos cosas, entonces Dios me ayudará a vivir preparado con los deseos de Él en mi corazón, por no caer en estas cosas. Pero dice: si alguno llegare a caer, a Jesucristo tenemos como nuestro abogado. Y si se arrepiente y es de verdad, la sangre de Cristo te limpia y te ayuda. ¿Por qué Jesús insistió diciendo: oren en todo tiempo para que no caigan en tentación? Pastor, ¿cuál es el remedio para la inmoralidad sexual? Si estoy teniendo luchas con esto. Los martes se dice: venga a orar. Ore el sábado en la mañana. Ore su devocional personal. Por eso decía: oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. La carne es débil. Pero no es débil simplemente porque aquellos que el Señor los invitó a orar se quedaron dormidos. Débil no porque hay la pereza y el sueño. No se trata de eso. Entre debilidades que hay esa, pero debilidad, esta es una debilidad. ¿Cuál es el remedio, pastor? Ore. Primero arrepiéntase, o sea, apártese, reconozca eso. Ore, clame, ayune. Contacto con la palabra, no la lea, estúdiela. Ruegue a Dios por esas palabras. Yo quiero esas palabras en mi vida, yo lo quiero, Señor. Convénzase por la palabra de Dios, que viene a convencernos, a cambiarnos y transformarnos. El efecto de la palabra es tremendo. No solamente nos advierte y nos informa, también trabaja dentro de nuestro corazón cuando tenemos la humildad de aceptarla. Trabaja dentro, la palabra entra. Congréguese. Usted con un problema de inmoralidad, no ora, no lee la Biblia y ni a culto viene y dice que es cristiano, se lo llevó el diablo, hermano. Y la excusa perfecta está: es que el trabajo, es que no tengo tiempo, salgo muy tarde. Pues salga derecho del trabajo al culto.
Yo salía de trasnochar, sábado, amanecer, domingo. Me llevaba mi ropa del uniforme de alabanza y salía derecho de la empresa a la iglesia. ¿Sacrificio? No. Amaba y amo servirle a Dios y estar en la iglesia. Es que el jueves llegó muy tarde. Aquí el jueves llegan siempre los mismos y la misma. Uno llega el jueves y ya sabe quiénes van a venir. Es que es algo muy tarde. El culto se acaba a las 8:35, 40, 45. A veces faltando 10 para las 9. Diría yo, ¿no? Dándole gabela a ver si llegan. Salga de su trabajo y venga derecho. Y si vive cerca, llegue a su casa, tome aguapanela y se viene. En ese sentido no somos esforzados, somos flojos. Cuando no conocíamos a Cristo, llegábamos trasnochados y seguíamos en rumba y tomando trago. Así hacían mis compañeros. Salían de un trasnocho un domingo, trasnochaban conmigo. El domingo yo me venía para la iglesia, ellos se iban a la farra, literalmente a jugar fútbol y a tomar trago. Y llegaban el lunes con tufo. Si ellos hacían eso, ¿por qué yo no puedo ir a la iglesia trasnochado y a servirle al Señor? Tocando el piano y cantando, eso hacía yo antes de ser pastor. Vamos a dejar allí.